Mi madrastra me envió a vivir con mis abuelos a los 14 años alegando falta de espacio por sus gemelos recién nacidos, pero ahora se hace la víctima porque ellos rechazan incluir a sus hijos en la herencia. Tenía 12 años cuando mi mamá murió. Pero la verdad es que empecé a perderla muchos años antes, de a poco, cuando su enfermedad se volvió larga, pesada, y no aflojaba nunca. Yo era hija única, y si tengo que nombrar un solo mundo en ese momento, era ella. Crecí entre olor a medicamentos, turnos médicos, tardes silenciosas y conversaciones en voz baja para no cansarla más. Mi mamá se llamaba Elena. Estuvo gravemente enferma desde que yo era muy chica. Aprendí a leer resultados de análisis antes que fracciones. Sabía los horarios de las pastillas, cuando tenía que descansar, y cuando era mejor no decir nada. Siempre dicen que los chicos no deberían cargar con problemas de adultos. Pero cuando sos hija única, no hay mucha opción, creces antes o te rompes. Yo no me quejaba. La amaba. Y para mí, cuidarla no era una carga. Era estar. Mi papá, Roberto, era otra historia. Con el tiempo se fue cansando. Pero no cansado de cuidar. Cansado de ella. Un desgaste silencioso. Respuestas cortantes. Suspiros largos. Llegadas tarde. Miraba a mi mamá como una obligación, no como a alguien que todavía merecía amor. Yo lo veía. Los chicos ven mucho más de lo que los adultos creen. A veces le cruzaba la mirada, y no era preocupación. Era fastidio, como si la enfermedad de mi mamá le hubiera robado una vida distinta que él sentía que se merecía. No recuerdo haberlo visto llorar nunca, ni delante mío, ni en casa. Y cuando mi mamá murió, después de una complicación fuerte, su reacción fue vacío. No me abrazó. No se quebró. Ni una sola lágrima. El velorio fue prolijo, ordenado. Mucha gente dando el pésame. Yo estaba al lado del ataúd, temblando, con la cabeza completamente en blanco. Esperaba de manera ingenua que en algún momento mi papá se derrumbara. Que se permitiera estar triste. Pero no, estaba ahí parado, como quien termina un trámite. En ese instante, algo dentro mío se rompió del todo. No lo odié enseguida. Pero algo se perdió. Perdí la simpatía. Y perdí la confianza. Entendí que ese hombre, el que debería haber sido mi sostén, ya había abandonado a mi mamá mucho antes. Su cuerpo seguía ahí, pero él se había ido hacía rato. Desde ese día, la base de nuestra relación padre-hija quedó agrietada. Sin gritos. Sin escenas. Sin drama. Solo una distancia nueva, plantada en el medio, y ninguno de los dos intentó cruzarla. Dicen que las pérdidas unen a las familias. En la nuestra, hicieron visible una verdad que ya estaba ahí. Hay vínculos que no se rompen por la muerte, sino por la falta de amor mientras la otra persona todavía vive. Y yo entendí algo muy temprano: si había algo que no podía hacer, era fingir que todo estaba bien. Apenas 3 meses después de que murió mi mamá, Roberto me dijo que quería que conociera a una amiga. Lo dijo con una naturalidad inquietante, como si estuviéramos hablando de cambiar de marca de leche o de arreglar una canilla que gotea. Yo asentí. Para ese momento ya había aprendido que reaccionar solo hacía las cosas más incómodas. No reaccionar era más fácil. La mujer se llamaba María. Tenía 32 años. Joven, prolija, con un perfume intenso, sonreía mucho, hablaba rápido y miraba la casa con los ojos de alguien que evalúa un espacio. Lo noté enseguida, esa mirada no era la de una visita. En menos de 2 meses, María se mudó. No fue eso de traer un par de cosas por unos días. Llegó con valijas, cajas, ropa, y un ritmo de vida nuevo que se fue instalando en cada rincón. Las cosas de mi mamá, que ya eran pocas, empezaron a juntarse, a guardarse en placares, y luego a desaparecer de la vista. Pregunté. Roberto respondió: para que esté más ordenado. Una frase corta. Suficiente para cerrar cualquier conversación. Mi papá estaba completamente embobado. Defendía a María en todo. Sin preguntas, sin dudas. Cualquier comentario era descartado con el mismo argumento: sos chica, no entendés. Yo entendía perfectamente. Él era el que no quería escuchar. La familia de él reaccionó mal. Tías, tíos, abuelos, todos decían que era demasiado pronto, que no estaba bien. Pero Roberto era como un tren que ya había cambiado de vía, no importaban las señales en rojo, no iba a frenar. Yo quedé en el medio, viendo a los adultos discutir, entendiendo de golpe que me estaban empujando fuera de mi propio hogar. Había un pensamiento que no me dejaba en paz, cada vez más insistente: ¿y si María ya estaba antes? No tenía pruebas. Solo detalles sueltos, la confianza entre ellos, lo natural que se movía por la casa, la forma en que Roberto parecía extrañamente aliviado después del funeral. Esa idea no me tranquilizaba, pero explicaba demasiadas cosas. María empezó a comportarse como dueña de casa. Reorganizó la cocina. Cambió las cortinas. Movió los muebles. Siempre para que sea más práctico,
para que entre más luz. Yo dije que quería dejar algunas cosas de mi mamá donde estaban. Roberto me miró como si yo estuviera complicando todo. Ahí empecé a aprender a callarme. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no había nadie de mi lado. La casa entró en una nueva etapa, pero no era la mía. Era más ruidosa, más acelerada, y más fría. Yo ya no tenía lugar en las decisiones que se llamaban familia. Y en medio de esa prisa, entendí algo con claridad: la inestabilidad no venía de que hubiera alguien nuevo, sino de lo rápido que estaban borrando el pasado, como si nunca hubiera existido. Me di cuenta de que todo había ido demasiado lejos una tarde al volver de la escuela. La casa estaba extrañamente silenciosa. No un silencio tranquilo, sino vacío. Entré al living y me quedé paralizada. La foto de mi mamá, esa en la que sonríe con tanta dulzura, la que había estado sobre la estantería desde que tengo memoria, ya no estaba. Miré alrededor, pensando que tal vez alguien había estado limpiando. Pero entonces vi las cajas de cartón prolijamente apiladas en una esquina, cerradas con cinta, con palabras escritas en marcador: viejo, no se usa. María estaba en la cocina. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera avisando que había cambiado las cortinas. Ordené un poco para que quede más prolijo. Le pregunté dónde estaban las cosas de mi mamá. No me miró. Solo respondió: guardadas. Guardadas significaba empacar todo: la ropa, los libros, las fotos, los pequeños objetos cuyo valor solo yo entendía. El pañuelo que mi mamá usaba siempre. El cuaderno donde anotaba sus turnos médicos. Las fotos de nosotras en el parque. Todo había desaparecido. Si un extraño entraba a la casa en ese momento, no tendría forma de saber que mi mamá alguna vez había vivido ahí. Me opuse. No grité. Hablé despacio, con claridad. Dije que necesitaba esos recuerdos. Que necesitaba ver a mi mamá para recordar que había existido, que me había amado, que había estado ahí. Dije que no eran cosas, eran pruebas de una vida. Mi papá, Roberto, escuchó y dijo la frase que me dejó completamente sola: tenés que seguir adelante. Dijo que María lo hacía por el bien de todos. Dijo que yo estaba aferrada al pasado. Y sin dudarlo, sin siquiera pensarlo, se puso de su lado, como si mis sentimientos fueran un obstáculo a eliminar. Intenté explicar que seguir adelante no significa borrar. Pero para ellos, todo lo que tenía que ver con mi mamá era incómodo. Era un recordatorio que no encajaba en el nuevo capítulo. María no necesitaba ser cruel. Le bastaba con ser decidida, y Roberto le había dado ese poder. En los días siguientes, viví en una casa que ya no me reflejaba. Abría los placares y estaban vacíos. Buscaba fotos y veía paredes limpias. Sentía que alguien había reescrito la historia, y yo no había sido invitada. Cada vez que mencionaba a mi mamá, el ambiente se volvía pesado. Aprendí a tragarme las palabras no porque estuviera de acuerdo, sino porque resistir solo hacía que me etiquetaran como difícil. Este tipo de daño no es ruidoso, pero es profundo. Cuando te quitan los recuerdos, empezás a dudar de tus propias emociones. Te preguntás si sos demasiado sensible. Si sos egoísta por querer conservar unas fotos. Y así, poco a poco, aprendes a achicarte para poder sobrevivir. Años después entendí algo con claridad: borrar los recuerdos no es ordenar. Es violencia psicológica. Te dice que tu dolor no es válido, que el amor por quien ya no está es algo que hay que esconder para que otros estén cómodos. Y cuando tu propio padre elige eso, la herida no cierra nunca. Todavía recuerdo la sensación de estar parada en el living ese día, las manos frías, la garganta cerrada, y entender que esa casa ya no era un lugar seguro para mis recuerdos. Cuando los recuerdos son tratados como cosas viejas, vos también pasás a ser visto como un estorbo. Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo protegerías tus recuerdos cuando otros quieren borrarlos? ¿Crees que avanzar implica necesariamente olvidar? ¿Qué le dirías a un niño al que le piden que ordene su dolor para que los adultos se sientan mejor? Compartí tu opinión. Historias como esta duelen menos cuando no se viven en silencio. No fui la única en darme cuenta de que todo se estaba saliendo de control. La familia de mi papá también lo vio. Y se opuso, no de manera tibia o por compromiso, sino intentando frenar lo que estaba pasando de verdad. Mis abuelos paternos fueron los primeros en hablar. Querían a mi mamá de una forma silenciosa pero profunda. Cuando ella estaba viva, eran quienes la llevaban a las consultas, quienes calmaban las cosas cuando todo se volvía demasiado pesado. Después de su muerte, mantuvieron algo muy claro: la memoria de ella debía ser respetada. Cuando María se mudó y empezó a reorganizar, mis abuelos fueron a la casa. Preguntaron de frente por qué todo estaba ocurriendo tan rápido. ¿Por qué las cosas de mi mamá estaban siendo embaladas? ¿Por qué yo, una nena que acababa de perder a su madre, tenía que adaptarme de inmediato? Roberto los escuchó, cruzó los brazos y respondió con una frialdad que todavía recuerdo: sé lo que estoy haciendo. No fueron solo ellos. Tíos y tías también hablaron. Dijeron que 3 meses era demasiado pronto. Que yo necesitaba tiempo. Que borrar las huellas de mi mamá era cruel.
pero Roberto ya había entrado en un estado que años después supe nombrar, terquedad defensiva. Una vez que decidió, dejó de escuchar. Cualquier consejo era visto como intromisión. Cualquier preocupación, como drama. Lo que más me dolió fue ver la impotencia en las caras de quienes sí se preocupaban. Mis abuelos me dijeron en voz baja que, si pudieran, habrían conservado todo. Pero no tenían autoridad en esa casa. Esa autoridad total Roberto se la había entregado a María, y junto con ella, el silencio impuesto sobre mí. Una vez escuché a mis abuelos discutir con Roberto en el living. Ellos mencionaron a mi mamá su nombre dicho despacio, con respeto. Roberto los cortó en seco: no traigan el pasado. Esa frase cayó como una puerta que se cierra de golpe. Yo estaba en el pasillo y entendí que, para él, proteger el nuevo capítulo era más importante que cuidar a la hija que tenía delante. Desde entonces, empecé a refugiarme en la casa de mis abuelos. No para quejarme, sino para poder respirar. En su casa, la foto de mi mamá seguía colgada. No por nostalgia exagerada, sino por una verdad simple: ella había vivido, había amado, y había sido parte de esa familia. Ahí no tenía que pedir permiso para recordar. Mis abuelos no podían cambiar a Roberto. Tampoco podían echar a María de la casa. Pero hicieron algo fundamental: se pusieron de mi lado. Me dijeron que mis emociones no estaban mal, que el duelo no tiene calendario, que seguir adelante no significa negar lo que fue. Con el tiempo, ellos se convirtieron en mi único apoyo. No porque fueran perfectos, sino porque nunca me pidieron que desapareciera para que otros estuvieran cómodos. En una familia donde quien tiene el poder se niega a escuchar, la presencia constante, aunque no pueda cambiar las cosas, puede convertirse en un salvavidas. Y aprendí una lección antes de tiempo: a veces, quienes ven lo que está mal no tienen fuerza para arreglarlo, pero el solo hecho de no dar la espalda ya es una forma de protección. Solo un año después de que murió mi mamá, Roberto y María se casaron. No fue una ceremonia pequeña para reacomodar las cosas, sino una declaración tajante de que el nuevo capítulo ya había empezado, sin importar quién siguiera atrapado en el anterior. Gran parte de la familia boicoteó la boda. Mis abuelos no fueron. Algunas tías mandaron mensajes de felicitación por compromiso. En el salón hubo más sillas vacías de las que a cualquiera le habría gustado admitir. Yo estuve ahí, no porque quisiera, sino porque se esperaba que estuviera. Me paré allí, con un vestido elegido por otros, escuchando bendiciones que me pasaban por encima como lluvia. Nadie me preguntó cómo me sentía. Mi presencia solo servía para completar la imagen, para que pareciera una familia normal. Después del casamiento, la presión aumentó de forma evidente. Roberto decía que yo tenía que abrir el corazón. María decía que debía verla como una madre. Esas frases se repetían una y otra vez, cada vez con más peso, como si el afecto pudiera imponerse por orden. Cada vez que yo tomaba distancia, Roberto apretaba más: prohibiciones pequeñas, correcciones constantes, comparaciones que me dejaban siempre en el lugar del problema. La casa se volvió asfixiante. No por grandes peleas, sino porque no había espacio para respirar. Aprendí a caminar despacio, a hablar bajo, a retirarme a tiempo. Cada comida era una prueba: sonreír lo justo, responder con corrección, no mencionar a mi mamá. Lo logré. Hasta que ya no tuve nada más que decir. Y entonces me fui apagando. Mi habitación se convirtió en el único lugar seguro. Cerraba la puerta, abría un libro, me ponía los auriculares, no para escapar de la vida, sino para conservar lo poco que quedaba de mí. Ahí no tenía que actuar. No tenía que demostrar nada. Existía a mi ritmo, en silencio, pero entera. Roberto lo llamaba rebeldía. María lo llamaba falta de respeto. Pero la verdad era mucho más simple: en esa casa no estaba permitido estar triste, así que elegí callar. Callar para no causar problemas. Callar para que no me corrigieran. Callar para que no me borraran una vez más. Algunas noches los escuchaba reír en el living y entendía que había sido desplazada a los márgenes de una familia nueva. Nadie decía en voz alta: no perteneces acá, pero cada gesto lo repetía. Y en ese aislamiento, tomé una decisión pequeña pero crucial: iba a sobrevivir encerrándome en mí misma, hasta que pudiera irme. No fue rebeldía. Fue autoprotección. Todo cambió de color el día en que María anunció que estaba embarazada de gemelos. La noticia se dijo como una victoria. Roberto sonrió una sonrisa que yo no le había visto en mucho tiempo y la casa giró de inmediato alrededor de esa panza que empezaba a crecer. Yo me quedé en el borde del living, escuchándolos hablar de cunas, habitaciones, controles médicos, y entendí muy rápido algo simple y brutal: en esa imagen ya no había lugar para mí. El carácter de María cambió de forma evidente. Arranques de mal humor repentinos. Gritos por cosas mínimas. Culpas que caían siempre sobre mí, incluso por cosas que no había hecho. Me convertí en el blanco más fácil: si la cocina estaba desordenada, era por mí; si ella estaba cansada, era porque yo tensionaba el ambiente. Aprendí a evitar su mirada, a moverme más despacio, a hablar menos. Pero mi silencio no calmaba nada. Roberto volvió a esquivar,
como siempre, llegaba más tarde. Comía rápido, se encerraba más tiempo en su escritorio. Cuando intenté decir muy suave que me daban miedo esos gritos, me dijo que yo era demasiado sensible. Que tenía que entender a una mujer embarazada. Y, una vez más, no hizo nada. La casa, que ya era asfixiante, se convirtió en una zona prohibida para las emociones. Vivía con un esquema mínimo: escuela, habitación, tarea, dormir. No llamar la atención, no generar olas. Pero hay cosas que no se pueden callar para siempre. Una noche, María se plantó en el living y lo dijo. Sin vueltas. Sin dudas, ya no hay lugar para vos. No fue, vamos a ver cómo acomodarnos. No fue por un tiempo. Fue una sentencia. Habló de la habitación para los bebés. Del espacio. De las prioridades. Yo miré a Roberto, esperando una objeción, una señal mínima de que iba a estar de mi lado, aunque fuera una sola vez. Él asintió. La conversación que siguió fue rápida y helada. Roberto dijo que me iría a vivir con mis abuelos. Que era lo mejor para todos. Que iba a tener más tranquilidad. Lo dijo como si fuera una decisión práctica, no como lo que realmente era, echar a su hija de la casa. No lloré en ese momento. Tal vez porque ya había llorado todo lo que podía en los meses anteriores. Solo asentí. La sensación fue clara, como si me hubieran sellado la frente con una palabra invisible: no perteneces. Subí a mi cuarto y empecé a juntar mis cosas necesarias. Otra vez. Vi el espacio vaciarse y entendí que había sido reemplazada de manera oficial. A la mañana siguiente, me fui. Sin abrazos. Sin despedidas. Sin disculpas. Roberto me llevó hasta el auto como quien mueve un objeto del lugar para liberar espacio. Miré por la ventana, vi la casa alejarse, y supe algo con una certeza fría: hay decisiones que no necesitan gritos para ser crueles. Llegué a la casa de mis abuelos con una valija y una verdad imposible de ignorar: acababan de excluirme de mi propia familia. Tenía 14 años cuando me pidieron que me fuera de casa. No fue con una gran pelea. No fue con insultos a la cara. Fue con la frialdad de una decisión ya tomada, donde mis sentimientos dejaron de ser una variable a considerar. María lo dijo de forma seca. Sin levantar la voz. Sin explicaciones: arma tus cosas. Este fin de semana te vas a vivir con tus abuelos. La manera en que lo dijo tranquila, definitiva, me dejó algo muy claro: en su cabeza, yo ya no era parte de la familia. Era un estorbo. Miré a Roberto. Esperé algo. Una pregunta. Un no. Una señal mínima de que iba a decir: esto no. Pero se quedó en silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Decía que la decisión ya estaba acordada. Que yo no necesitaba explicaciones. Y que protegerme no estaba dentro de las prioridades. En ese instante entendí el mensaje que nadie dijo en voz alta: vos no sos la familia real. La familia real eran los 2 bebés por nacer. La familia real era la mujer embarazada. Y yo, la hija de la mujer muerta, era el excedente que había que sacar para que la casa funcionara. Subí a mi habitación y miré alrededor. Todo era dolorosamente familiar. No sabía qué llevarte cuando te echan de tu propia infancia. Metí algunas mudas de ropa, unos libros y un objeto pequeño de mi mamá que había mantenido escondido. No lloré. Me sentía vacía, de ese vacío que te hace moverte en automático. Esa noche llamé a mis abuelos. Dije muy poco, solo lo suficiente para que entendieran. La voz se me quebró al final. Ellos no preguntaron demasiado. Solo dijeron: vení acá. Por primera vez en todo el día, pude respirar. A la mañana siguiente me fui. Sin abrazos. Sin despedidas. Sin disculpas. Roberto estaba ahí, como alguien que termina una tarea incómoda pero necesaria. Crucé la puerta y supe algo con absoluta claridad: hay puertas que se cierran y nunca más te invitan a volver. Esa herida no sanó rápido. Me acompañó durante más de 11 años, en mi dificultad para confiar, en el miedo constante a ser reemplazada, en la costumbre de hacerme pequeña para no molestar. Que te echen de casa a los 14 no es solo perder un techo. Es perder el derecho a pertenecer. Todavía hoy recuerdo con exactitud cómo se sintió ese día. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo peor: sentir que me borraban de mi propia historia. Y hay borrados que, aunque no dejen moretones, duelen mucho más que cualquier golpe. La casa de mis abuelos no era grande, ni nueva, ni tenía nada especial si la mirabas desde afuera. Pero apenas crucé la puerta, sentí algo que me había faltado durante demasiado tiempo: ser bienvenida. No me preguntaron por qué. No me interrogaron, no me pidieron que explicara la historia de una forma aceptable. Simplemente abrieron la puerta, me abrazaron y dijeron: acá estás. Esas 3 palabras derritieron algo que llevaba meses congelado en el pecho. Ahí no tenía que pedir permiso para existir. La vida con mis abuelos era más estable de una manera muy simple y real. Horarios claros. Cenas juntos. Preguntas pequeñas como: ¿cómo te fue hoy?
que no buscaban controlar, sino cuidar de verdad. La foto de mi mamá estaba en la sala no como un altar, no como un gesto dramático, sino exactamente donde tenía que estar. Yo no tenía que esconder mis recuerdos. Tenía permiso para recordar. Al principio, Roberto llamaba. Algunas llamadas cortas, con un tono neutro, preguntando si estaba bien. Yo respondía con educación, sin reproches, sin súplicas, esperaba ingenuamente que viniera a verme, que preguntara si necesitaba algo, que dijera perdón. Pero las llamadas se fueron espaciando. De cada pocos días, a cada pocas semanas. Y después, nada. Esa desaparición fue deliberada. No fue un malentendido. No fue falta de tiempo. Fue una elección. Y cuando lo entendí, no sentí sorpresa. Sentí abandono absoluto. No solo me habían sacado de la casa. Me habían sacado del vínculo. Aprendí a no esperar. Cada vez que sonaba el teléfono, ya no me ilusionaba. Dejé de preguntarme qué había hecho mal. A los 14 años, esa es una lección demasiado pesada, los adultos pueden irse sin dar explicaciones, y vos igual tenés que seguir. En ese vacío, mis abuelos se convirtieron en el único modelo de familia sana que conocí. No eran perfectos. Pero eran constantes. No usaban el silencio como castigo. No forzaban el cariño. Estaban ahí, todos los días. Sin hacerme sentir una carga. Crecí en esa casa con una idea nueva: la familia no es donde te retienen por obligación. La familia es donde te eligen, una y otra vez. Mi padre desapareció de mi vida como si yo nunca hubiera existido. Mis abuelos se quedaron, sin hacer discursos. Ese contraste me enseñó algo que todavía llevo conmigo: la sangre no garantiza protección. La presencia, sí. Y desde ahí empecé a reconstruirme sobre una base distinta, no sobre todo lo que me quitaron, sino sobre lo que, al final, alguien decidió darme. Pasaron muchos años en un silencio relativo. Crecí, aprendí a sostenerme sola y a construir mi vida con el ritmo sereno que mis abuelos me habían enseñado. Mi padre Roberto no volvió. María tampoco. Existíamos en órbitas distintas, como si hubiéramos firmado un acuerdo tácito: no tocarnos. Y entonces, mi abuelo murió. La noticia llegó acompañada de cosas muy terrenales: papeles, firmas, citas con abogados. Fui a la lectura del testamento con la actitud de alguien que no esperaba nada más que cerrar un capítulo. Mi abuelo era un hombre de principios. Amaba la claridad. Y dejó esa claridad escrita en papel. La mayor parte de sus bienes fue para mí. No como un gesto ruidoso de compensación, sino como una decisión pensada. Mi padre no recibió nada. Los hijos de María tampoco. El testamento lo decía de forma sencilla: el heredero era quien se quedó, quien cuidó, quien no fue borrado de la familia. La sala quedó en silencio. Yo no me sentí eufórica, tampoco aliviada de inmediato. Sentí algo distinto: reconocimiento. No por el dinero, sino porque la verdad había quedado fijada en tinta negra. Las reacciones llegaron rápido. María envió un correo electrónico. Largo. Lleno de signos de exclamación. Me acusaba de haber manipulado a mis abuelos. De haber jugado a la víctima durante años. Hablaba de sus hijos inocentes a los que, según ella, se les había robado el futuro. Se colocaba, una vez más, en el centro del drama y no asumía responsabilidad alguna por las decisiones que me habían sacado de casa cuando yo tenía 14 años. Ese correo era inquietantemente familiar. El mismo tono de siempre: victimismo, culpas ajenas, exigencias. Ni una sola línea mencionaba que yo tenía 14 años cuando me dijeron que me fuera. Ni una pregunta sobre cómo habían sido mis años después. En la historia de María, yo no era una persona, era un obstáculo. Mi padre guardó silencio. Y ese silencio ya no me dolió como antes. Solo confirmó lo que yo sabía desde hacía tiempo: el karma no llega con truenos. Llega despacio, constante, sin necesidad de anunciarse. Llega cuando las decisiones que llamaste prácticas finalmente reciben su nombre correcto. Mi abuelo no castigó a nadie. Solo eligió. Y esa elección dijo con claridad lo que años de silencio habían ocultado: quién estuvo cuando más hacía falta. No respondí el correo. No por miedo, sino porque ya no había nada que discutir. La justicia no es una discusión interminable. La justicia es cuando la verdad se sostiene sola, sin que tengas que defenderla con palabras. Años atrás, fui tratada como un estorbo que había que apartar. Años después, mi nombre apareció en un documento legal no para presumir, sino para poner las cosas en su sitio. Y en ese momento entendí algo con absoluta claridad: el karma no es venganza. El karma es la consecuencia exacta de las elecciones que uno decide mantener. Vinieron a la casa de mis abuelos una tarde sin avisar. Roberto iba adelante, María detrás. Ya no tenían la seguridad de antes. Ya no estaban las voces autoritarias. Solo quedaba la ansiedad de quienes vienen a reclamar algo que creen que les pertenece por derecho.
La conversación tuvo lugar en la sala, el lugar donde antes colgaba la foto de mi madre, donde yo había aprendido a respirar cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Roberto empezó hablando de malentendidos, de familia, de que había que ser justos. María intervino enseguida, mencionando a sus hijos, el futuro, los errores en el testamento. Todo estaba envuelto en un lenguaje educado, pero la intención era completamente desnuda. Mi abuelo escuchó, durante mucho tiempo. Luego apoyó la mano sobre la mesa y dijo, con una calma casi fría, yo ya tomé mi decisión. No necesitó levantar la voz para dejar todo claro. Habló de los años en que yo me quedé cuando más hacía falta. De quién me echó de casa a los 14 años. De la cobardía de un padre que eligió el silencio antes que proteger a su hija. Dijo que el testamento no era un castigo, sino una responsabilidad. Responsabilidad hacia quien no se fue. Roberto bajó la cabeza. Por primera vez lo vi desorientado. Dijo perdón tarde y solo después de que todo hubiera sido nombrado en términos de dinero. Ese perdón no llegó cuando yo lo necesitaba. Llegó cuando la cuenta ya estaba cerrada, y por eso, ya no tenía valor. María reaccionó como siempre, colocándose en el papel de víctima. Habló de injusticia, de haber sido tratada cruelmente. Ni una sola vez mencionó la decisión que me expulsó de casa, ni una palabra de responsabilidad. Mi abuelo cerró la conversación de forma seca, hasta acá llega esto. Me levanté. No discutí. No expliqué nada. Miré a Roberto y dije la frase que había guardado durante años, no tengo nada más que decir. No fue crueldad. Fue verdad. Se fueron. La casa volvió al silencio. Y yo me sentí liviana no porque hubiera ganado, sino porque había cerrado un ciclo. Hay relaciones que no necesitan terminar en reconciliación, terminan con límites. Elegí la paz y la libertad. No como huida, sino como continuidad. Me quedé con quienes estuvieron cuando más lo necesité. Solté a quienes solo me recordaron cuando necesitaban que yo pagara el precio de sus decisiones. Aprendí que la familia no es el lugar donde te retienen por obligación. La familia es donde te eligen todos los días con presencia, con responsabilidad, con amor sin condiciones. Y a veces, la forma más profunda de quererte es cerrar la puerta en el momento justo. Según vos, ¿qué límites son necesarios para proteger la propia paz? Si estuvieras en mi lugar, ¿cerrarías definitivamente o darías otra oportunidad? Compartí tu opinión. Esta historia no habla solo de una herencia, habla del derecho a pertenecer. Y si estás frente a una puerta que necesita cerrarse, recordá esto, la paz no es egoísmo. La paz es una elección madura.